Ven, sígueme. 2024. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 29. Alma. Capítulos del 30 al 31. Lección asignada del 15 al 21 de julio de 2024. Titulado La virtud de la palabra de Dios. Los relatos que se hallan en Alma, capítulos del 30 al 31, demuestran claramente el poder de las palabras, ya sea para bien o para mal. Las palabras lisonjeras y muy altaneras de un falso maestro llamado Corior amenazaban con llevar a muchas almas a la destrucción. De modo semejante, las enseñanzas de un disidente nefita, llamado Zoram, condujeron a todo un grupo de personas a caer en grandes errores y a pervertir las vías del Señor. En cambio, Alma tenía una fe inquebrantable en que la palabra de Dios tendría un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa. Las palabras de Alma declararon la verdad eterna e invocaron los poderes de Jesucristo para silenciar a Corior. También hicieron descender sus bendiciones sobre aquellos que fueron con él a traer a los zoramitas de vuelta a la verdad. Estos son valiosos ejemplos para los seguidores de Cristo en nuestros días, en los que los mensajes falsos son comunes. Podemos encontrar la verdad si confiamos en la virtud de la palabra de Dios, tal como lo hizo el profeta Alma. Como subtítulo: El adversario trata de engañarme con enseñanzas falsas. Esto es correspondiente a Alma, en el capítulo 30, los versículos del 6 al 31, los cuales se leerán a continuación. Pero sucedió que a fines del año 17 llegó un hombre a la tierra de Zaraemla, y era un anticristo, porque empezó a predicar al pueblo contra las profecías que habían declarado los profetas concernientes a la venida de Cristo, pues no había ley alguna contra la creencia de ningún hombre, porque era expresamente contrario a los mandamientos de Dios que hubiera una ley que colocara a los hombres en posición desigual. Porque así dicen las Escrituras: escogeos hoy a quien sirváis. De modo que si un hombre deseaba servir a Dios, tenía el privilegio, o más bien, si creía en Dios, tenía el privilegio de servirlo. Pero si no creía en él, no había ley que lo castigara. Mas si asesinaba, era castigado con la pena de muerte. Y si robaba, también se le castigaba. Y si hurtaba, también era castigado. Y si cometía adulterio, era también castigado. Sí, por todas estas iniquidades se le castigaba. Porque había una ley de que todos los hombres debían ser juzgados según sus delitos. Sin embargo, no había ninguna ley contra la creencia de un hombre. Por tanto, era castigado solo por los delitos que hubiese cometido. Por tanto, todos se hallaban en posición igual. Y este anticristo, cuyo nombre era Corior, y la ley no podía constreñirlo, empezó a predicar al pueblo que no habría ningún Cristo, y de esta manera predicaba, diciendo: «Oh vosotros que estáis subyugados por una loca y vana esperanza, ¿por qué os sujetáis con semejantes locuras? ¿Por qué esperáis a un Cristo? Pues ningún hombre puede saber acerca de lo porvenir. He aquí, estas cosas que llamáis profecías, que decís que las transmiten los santos profetas, he aquí, no son más que insensatas tradiciones de vuestros padres. ¿Cómo sabéis que son ciertas? He aquí, no podéis saber de las cosas que no veis. Por lo tanto, no podéis saber si habrá un Cristo. Miráis hacia lo futuro y decís que veis la remisión de vuestros pecados. Mas he aquí, esto no es sino el efecto de una mente desvariada, y este trastorno mental resulta de las tradiciones de vuestros padres que os inducen a creer en cosas que no existen». Y muchas otras cosas parecidas les habló, diciéndoles que no se podía hacer ninguna expiación por los pecados de los hombres, sino que en esta vida a cada uno le tocaba de acuerdo con su habilidad. Por tanto, todo hombre prosperaba según su genio, todo hombre conquistaba según su fuerza, y no era ningún crimen el que un hombre hiciese cosa cualquiera. Y así les predicaba,
desviando el corazón de muchos, haciéndoles erguir sus cabezas en su iniquidad. Sí, incitando a muchas mujeres, y también hombres, a cometer fornicaciones, diciéndoles que cuando moría el hombre, allí terminaba todo. Y este hombre fue también a la tierra de Gersón para predicar estas cosas entre los del pueblo de Amón, que en un tiempo fueron el pueblo de los lamanitas. Mas he aquí, estos fueron más prudentes que muchos de los nefitas, porque lo tomaron y lo ataron y lo llevaron ante Amón, que era un sumo sacerdote de ese pueblo. Y sucedió que hizo que fuese echado de esa tierra, y llegó a la tierra de Gedeón, y empezó a predicarles también. Y he aquí, no tuvo mucho éxito, porque lo tomaron y lo ataron, y lo llevaron ante el sumo sacerdote, y también el juez superior del país. Y aconteció que el sumo sacerdote le dijo: ¿Por qué andas pervirtiendo las vías del Señor? ¿Por qué enseñas a este pueblo que no habrá Cristo para interrumpir su gozo? ¿Por qué hablas contra todas las profecías de los santos profetas? Y el nombre del sumo sacerdote era Gidona. Y Corior le dijo: Porque no enseño las insensatas tradiciones de vuestros padres, y porque no enseño a este pueblo a subyugarse bajo las insensatas ordenanzas y prácticas establecidas por antiguos sacerdotes, para usurpar poder y autoridad sobre ellos, para tenerlos en la ignorancia, a fin de que no levanten la cabeza, sino que se humillen de acuerdo con vuestras palabras. Decís que este es un pueblo libre. He aquí, os digo que se halla en el cautiverio. Decís que esas antiguas profecías son verdaderas. He aquí, os digo que no sabéis si son verdaderas. Decís que este es un pueblo culpable y caído a causa de la transgresión de un padre. He aquí, os digo que un niño no es culpable por causa de sus padres. También decís que Cristo vendrá. Mas he aquí, os digo que no sabéis si habrá un Cristo. Y también decís que será muerto por los pecados del mundo. Y así lleváis a este pueblo en pos de las insensatas tradiciones de vuestros padres, y conforme a vuestros propios deseos. Y los tenéis sometidos, como si fuera en el cautiverio, para saciaros del trabajo de sus manos, de modo que no se atreven a levantar la vista con valor, ni se atreven a gozar de sus propios derechos y privilegios. Sí, no se atreven a hacer uso de lo que les pertenece, no sea que ofendan a sus sacerdotes, los cuales los uncen al yugo según sus deseos, y les han hecho creer por sus tradiciones y sus sueños, caprichos, visiones y misterios fingidos, que si no obran conforme a sus palabras, ofenderán a algún ser desconocido que dicen que es Dios, un ser que nunca se ha visto ni conocido, que nunca existió ni existirá. Ahora bien, cuando el sumo sacerdote y el juez superior vieron la dureza de su corazón, sí, cuando vieron que vilipendiaba aún a Dios, no quisieron responder a sus palabras, sino que hicieron que fuese atado, y lo entregaron en manos de los oficiales, y lo enviaron a la tierra de Saraemla, para que allí compareciera ante Alma y ante el juez superior que gobernaba todo el país. Y aconteció que cuando fue llevado ante Alma y el juez superior, continuó del mismo modo que en la tierra de Gedeón, sí, prosiguió hasta blasfemar, y prorrumpió en palabras muy altaneras delante de Alma, y vilipendió a los sacerdotes y a los maestros, acusándolos de desviar al pueblo en pos de las tontas tradiciones de sus padres, a fin de hartarse con el trabajo del pueblo. En Alma, capítulo 30, a Corior se le llama anticristo, específicamente en el versículo 6. Un anticristo es cualquier persona o cosa que se oponga abierta o secretamente a Jesucristo y a su evangelio. Medite a continuación. ¿Qué versículos en este bloque de lectura que hemos leído hace unos momentos muestran que Corior encaja en esa descripción como anticristo? Medite brevemente. El estudiar las falsas enseñanzas de Corior puede ayudarle a usted a reconocer y rechazar aquellas enseñanzas similares que usted vea en el mundo actual. Las siguientes actividades pueden serle útiles también para su estudio personal. Ahora medite.
¿Qué lecciones prácticas se le ocurren a usted para entender mejor la diferencia entre las enseñanzas del Salvador Jesucristo y las imitaciones de Satanás? Medite brevemente. Algunos ejemplos acerca de lecciones prácticas para poder entender mejor la diferencia entre las enseñanzas del Salvador Jesucristo y las imitaciones de Satanás son, por ejemplo, los señuelos de pesca, el dinero falso o bien la publicidad engañosa. Medite a continuación respecto a ello. ¿Cómo puede usted saber si algo o alguna de estas cosas es falsa? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo puede usted reconocer aquellas cosas que son verdad o qué es la verdad? Medite nuevamente. Si lo desea, se le invita a realizar el siguiente ejercicio. A continuación se leerá nuevamente los versículos correspondientes a este bloque de lectura, y durante su lectura se pide que haga una lista de las doctrinas falsas que Corior enseñó en ellas. A continuación se releerá Alma, en el capítulo 30, los versículos del 6 al 31, que dicen lo siguiente. Pero sucedió que a fines del año 17 llegó un hombre a la tierra de Saraemla, y era un anticristo, porque empezó a predicar al pueblo contra las profecías que habían declarado los profetas concernientes a la venida de Cristo, pues no había ley alguna contra la creencia de ningún hombre, porque era expresamente contrario a los mandamientos de Dios que hubiera una ley que colocara a los hombres en posición desigual. Porque así dicen las Escrituras: escogeos hoy a quien sirváis. De modo que si un hombre deseaba servir a Dios, tenía el privilegio, o más bien, si creía en Dios, tenía el privilegio de servirlo. Pero si no creía en Él, no había ley que lo castigara. Mas si asesinaba, era castigado con la pena de muerte. Y si robaba, también se le castigaba. Y si hurtaba, también era castigado. Y si cometía adulterio, era también castigado. Sí, por todas estas iniquidades se le castigaba. Porque había una ley de que todos los hombres debían ser juzgados según sus delitos. Sin embargo, no había ninguna ley contra la creencia de un hombre. Por tanto, era castigado solo por los delitos que hubiese cometido. Por tanto, todos se hallaban en posición igual. Y este anticristo, cuyo nombre era Corior, y la ley no podía constreñirlo, empezó a predicar al pueblo que no habría ningún Cristo, y de esta manera predicaba, diciendo: «Oh vosotros que estáis subyugados por una loca y vana esperanza, ¿por qué os sujetáis con semejantes locuras? ¿Por qué esperáis a un Cristo? Pues ningún hombre puede saber acerca de lo porvenir. He aquí, estas cosas que llamáis profecías, que decís que las transmiten los santos profetas, he aquí, no son más que insensatas tradiciones de vuestros padres. ¿Cómo sabéis que son ciertas? He aquí, no podéis saber de las cosas que no veis. Por lo tanto, no podéis saber si habrá un Cristo. Miráis hacia lo futuro y decís que veis la remisión de vuestros pecados. Mas he aquí, esto no es sino el efecto de una mente desvariada, y este trastorno mental resulta de las tradiciones de vuestros padres que os inducen a creer en cosas que no existen. Y muchas otras cosas parecidas les habló, diciéndoles que no se podía hacer ninguna expiación por los pecados de los hombres, sino que en esta vida a cada uno le tocaba de acuerdo con su habilidad. Por tanto, todo hombre prosperaba según su genio, todo hombre conquistaba según su fuerza, y no era ningún crimen el que un hombre hiciese cosa cualquiera. Y así les predicaba, desviando el corazón de muchos, haciéndoles erguir sus cabezas en su iniquidad. Sí, incitando a muchas mujeres, y también hombres, a cometer fornicaciones, diciéndoles que cuando moría el hombre, allí terminaba todo.
Y este hombre fue también a la tierra de Gersón para predicar estas cosas entre los del pueblo de Amón, que en un tiempo fueron el pueblo de los lamanitas. Mas he aquí, estos fueron más prudentes que muchos de los nefitas, porque lo tomaron y lo ataron y lo llevaron ante Amón, que era un sumo sacerdote de ese pueblo. Y sucedió que hizo que fuese echado de esa tierra, y llegó a la tierra de Gedeón, y empezó a predicarles también. Y he aquí, no tuvo mucho éxito, porque lo tomaron y lo ataron, y lo llevaron ante el sumo sacerdote, y también el juez superior del país. Y aconteció que el sumo sacerdote le dijo: ¿Por qué andas pervirtiendo las vías del Señor? ¿Por qué enseñas a este pueblo que no habrá Cristo para interrumpir su gozo? ¿Por qué hablas contra todas las profecías de los santos profetas? Y el nombre del sumo sacerdote era Gidona. Y Corior le dijo: Porque no enseño las insensatas tradiciones de vuestros padres, y porque no enseño a este pueblo a subyugarse bajo las insensatas ordenanzas y prácticas establecidas por antiguos sacerdotes, para usurpar poder y autoridad sobre ellos, para tenerlos en la ignorancia, a fin de que no levanten la cabeza, sino que se humillen de acuerdo con vuestras palabras. Decís que este es un pueblo libre. He aquí, os digo que se halla en el cautiverio. Decís que esas antiguas profecías son verdaderas. He aquí, os digo que no sabéis si son verdaderas. Decís que este es un pueblo culpable y caído a causa de la transgresión de un padre. He aquí, os digo que un niño no es culpable por causa de sus padres. También decís que Cristo vendrá. Mas he aquí, os digo que no sabéis si habrá un Cristo. Y también decís que será muerto por los pecados del mundo. Y así lleváis a este pueblo en pos de las insensatas tradiciones de vuestros padres, y conforme a vuestros propios deseos. Y los tenéis sometidos, como si fuera en el cautiverio, para saciaros del trabajo de sus manos, de modo que no se atreven a levantar la vista con valor, ni se atreven a gozar de sus propios derechos y privilegios. Sí, no se atreven a hacer uso de lo que les pertenece, no sea que ofendan a sus sacerdotes, los cuales los uncen al yugo según sus deseos, y les han hecho creer por sus tradiciones y sus sueños, caprichos, visiones y misterios fingidos, que si no obran conforme a sus palabras, ofenderán a algún ser desconocido que dicen que es Dios, un ser que nunca se ha visto ni conocido, que nunca existió ni existirá. Ahora bien, cuando el sumo sacerdote y el juez superior vieron la dureza de su corazón, sí, cuando vieron que vilipendiaba aún a Dios, no quisieron responder a sus palabras, sino que hicieron que fuese atado, y lo entregaron en manos de los oficiales, y lo enviaron a la tierra de Saraemla, para que allí compareciera ante Alma y ante el juez superior que gobernaba todo el país. Y aconteció que cuando fue llevado ante Alma y el juez superior, continuó del mismo modo que en la tierra de Gedeón, sí, prosiguió hasta blasfemar, y prorrumpió en palabras muy altaneras delante de Alma, y vilipendió a los sacerdotes y a los maestros, acusándolos de desviar al pueblo en pos de las tontas tradiciones de sus padres, a fin de hartarse con el trabajo del pueblo. Tras haber concluido la lectura de estos versículos y haber efectuado aquella lista de doctrinas falsas que Corior enseñó en esos versículos, medite a continuación. ¿Cuáles de esas enseñanzas pueden ser tentadoras en la actualidad? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué daño puede causar el aceptar tales ideas como verdaderas? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué mensajes falsos utiliza el adversario para tratar de engañarle a usted hoy en día? Medite nuevamente. Para aprender más acerca de cómo poder contrarrestar las enseñanzas del adversario con la verdad, a continuación se leerá en Alma,
capítulo 30, los versículos del 31 al 54. Ponga especial atención en aquellas cosas que hizo Alma en estos versículos para contrarrestar las enseñanzas de Corior. A continuación se leerá Alma, capítulo 30, los versículos del 31 al 54, que dicen lo siguiente. Y prorrumpió en palabras muy altaneras delante de Alma, y vilipendió a los sacerdotes y a los maestros, acusándolos de desviar al pueblo en pos de las tontas tradiciones de sus padres, a fin de hartarse con el trabajo del pueblo. Entonces le dijo Alma: Tú sabes que no nos aprovechamos del trabajo de este pueblo, pues he aquí, yo he trabajado, desde el principio del gobierno de los jueces hasta ahora, con mis propias manos para mi sostén, a pesar de mis muchos viajes por el país para declarar la palabra de Dios a mi pueblo. Y a pesar del mucho trabajo que he hecho en la iglesia, nunca he recibido ni siquiera un cenine por mi trabajo, ni tampoco ninguno de mis hermanos, sino al ocupar el asiento judicial. Y en este caso hemos recibido solamente según la ley por nuestro tiempo, de modo que si no recibimos nada por nuestro trabajo en la iglesia, ¿qué nos beneficia trabajar en la iglesia, aparte de declarar la verdad para regocijarnos en el gozo de nuestros hermanos? ¿Por qué dices, pues, que le predicamos a este pueblo para lucrar, cuando tú de ti mismo sabes que no recibimos nada? ¿Crees tú que engañamos a este pueblo, y que eso es lo que causa tanto gozo en sus corazones? Y Corior le respondió: Sí. Y entonces Alma le dijo: ¿Crees que hay un Dios? Y él contestó: No. Y Alma le dijo: ¿Negarás nuevamente que hay un Dios, y negarás también al Cristo? Pues he aquí, te digo, yo sé que hay un Dios, y también que Cristo vendrá. Ahora bien, ¿qué evidencia tienes de que no hay Dios, o de que Cristo no va a venir? Te digo que no tienes ninguna salvo tu propia palabra únicamente. Mas he aquí, yo tengo todas las cosas como testimonio de que estas cosas son verdaderas, y también tú tienes todas las cosas como testimonio para ti de que son verdaderas. ¿Y las negarás? ¿Crees que estas cosas son verdaderas? He aquí, yo sé que lo crees, pero estás poseído de un espíritu de mentira, y has desechado el Espíritu de Dios de manera que no puede tener cabida en ti. Pero el diablo tiene poder sobre ti, y te lleva de un lado al otro, inventando artimañas para destruir a los hijos de Dios. Y Corior le dijo a Alma: Si me muestras una señal para que me convenza de que hay un Dios, sí, muéstrame que tiene poder, y entonces quedaré convencido de la verdad de tus palabras. Mas Alma le dijo: Ya has tenido bastantes señales. ¿Quieres tentar a tu Dios? Dirás: Muéstrame una señal cuando tienes el testimonio de todos estos tus hermanos y también de todos los santos profetas. Las Escrituras están delante de ti, sí, y todas las cosas indican que hay un Dios. Sí, aún la tierra y todo cuanto hay sobre ella. Sí, y su movimiento. Sí, y también todos los planetas que se mueven en su orden regular testifican que hay un Creador supremo. Y a pesar de esto andas desviando el corazón de este pueblo, testificándole que no hay Dios. ¿Negarás todavía, a pesar de todos estos testimonios? Y dijo él: Sí, negaré a menos que me muestres una señal. Y aconteció que Alma le dijo: He aquí, estoy afligido por causa de la dureza de tu corazón. Sí, que aún quieras resistir al espíritu de la verdad, para que sea destruida tu alma. Mas he aquí, mejor es que tu alma se pierda a que seas el medio de llevar a muchas almas a la destrucción por tus mentiras y tus palabras lisonjeras. Por tanto, si vuelves a negar, he aquí, Dios te herirá a fin de que quedes mudo, para que nunca más abras la boca para engañar otra vez a los de este pueblo. Entonces Corior le dijo: No niego la existencia de un Dios, mas no creo que haya un Dios. Y también digo que tú no sabes que hay un Dios, y a menos que me muestres una señal, no creeré. Y Alma le dijo: Esto te daré por señal: quedarás mudo según mis palabras.
Y digo que en el nombre de Dios quedarás mudo, de modo que no podrás expresarte más. Y cuando Alma hubo dicho estas palabras, Corior quedó mudo, según las palabras de Alma, de modo que ya no podía expresarse. Ahora bien, cuando el juez superior vio esto, extendió su mano y escribió a Corior diciendo: ¿Estás convencido del poder de Dios, en quien querías que Alma te manifestara su señal? ¿Querías que afligiera a otros para mostrarte una señal? He aquí, te ha mostrado una señal. ¿Y ahora disputarás más? Y Corior extendió la mano y escribió diciendo: Sé que estoy mudo, porque no puedo hablar, y sé que nada sino el poder de Dios pudo haber traído esto sobre mí. Sí, y yo siempre he sabido que había un Dios. Hase aquí, me ha engañado el diablo, pues se me apareció en forma de ángel y me dijo: Ve y rescata a este pueblo, porque todos se han extraviado en pos de un Dios desconocido. Y me dijo: No hay Dios. Sí, y me enseñó lo que había de decir. Y he enseñado sus palabras, y las enseñé porque deleitaban a la mente carnal. Y las enseñé hasta que hube logrado mucho éxito, al grado que realmente llegué a creer que eran ciertas. Y por esta razón me opuse a la verdad, hasta traer esta gran maldición sobre mí. Y cuando hubo expresado esto, le suplicó a Alma que rogara a Dios para que le fuese quitada la maldición. Después de haber concluido la lectura de estos versículos, medite a continuación. ¿Qué hizo el profeta Alma para contrarrestar las enseñanzas de Corior con la verdad en estos versículos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo puede usar usted esos mismos principios en su vida? Medite nuevamente. Al igual que Alma, los profetas y apóstoles modernos nos ayudan a saber cuál es la diferencia entre la verdad y las mentiras de Satanás. Para ver algunos ejemplos de estos consejos que nos ayudan a saber la diferencia entre la verdad y las mentiras de Satanás, a continuación se recomienda estudiar el mensaje titulado No me engañes, por el elder Gary E. Stevenson, e igualmente el mensaje titulado No se dejen engañar, por el presidente Dallin H. Oaks. A continuación estudiaremos el mensaje No me engañes, por el elder Gary E. Stevenson, del Quórum de los Dos Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2019, el cual estudiaremos a continuación. El día de hoy ofrezco palabras de consejo para ustedes, pero especialmente a ustedes, la nueva generación, los niños de la primaria y los jóvenes. El profeta del Señor en realidad les ama profundamente, el presidente Russell M. Nelson, tanto que se dirigió a ustedes el año pasado en un devocional mundial especial para jóvenes titulado Juventud de Israel. A menudo escuchamos al presidente Nelson decir que ustedes son eso exactamente, la esperanza de Israel, la nueva generación y el futuro de la iglesia verdadera y viviente de Jesucristo sobre la tierra. Mis jóvenes amigos, para comenzar me gustaría compartir dos historias de la familia. Hace años llegué a casa del trabajo y me sorprendió ver salpicaduras de pintura blanca por todas partes. En el suelo, en la puerta del garaje y en nuestra casa de ladrillos rojos. Inspeccioné la situación más de cerca y descubrí que la pintura todavía estaba húmeda. Un rastro de pintura conducía hacia el patio trasero, de modo que lo seguí. Allí encontré a mi hijo de 5 años con una brocha en mano, persiguiendo a nuestro perro. Nuestro hermoso labrador negro tenía la mitad pintada de blanco. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté con voz agitada. Mi hijo se detuvo, me miró al perro, miró la brocha que goteaba de pintura blanca y dijo:
Solo quiero que se parezca a los perros con manchas negras de la película. ¿Recuerdas? La de los 101 dálmatas. A mí me encantaba nuestro perro, pensaba que era perfecto. Pero aquel día mi hijo tenía otra idea. La segunda historia es sobre el tío abuelo Grover, el tío del padre de mi esposa que vivía en una casa en el campo, lejos de la ciudad. El tío Grover se estaba haciendo mayor. Pensamos que nuestros hijos debían conocerlo antes de que muriera. Así que emprendimos el largo viaje a su humilde casa. Nos sentamos juntos para conversar y presentarle a nuestros hijos. Pero al poco tiempo, nuestros dos pequeños de unos 5 y 6 años quisieron ir a jugar afuera. El tío Grover, al oírlo, se acercó y los miró fijamente. Su rostro envejecido y desconocido asustó un poco a los niños. Les dijo con un tono serio: «Tengan cuidado, hay muchos zorrillos afuera». Al escucharlo, Lisa y yo nos alarmamos. Estábamos preocupados de que los rociara un zorrillo. Mientras seguíamos conversando, los chicos salieron a jugar. Más tarde, al subir al auto para regresar a casa, les pregunté: ¿vieron algún zorrillo? Uno de ellos respondió: No vimos ningún zorrillo, pero sí vimos un gatito negro con una raya blanca en el lomo. Esos relatos sobre niños inocentes que descubren algo sobre la vida y la realidad pueden hacernos sonreír, pero también ilustran un concepto más profundo. En el primer relato, nuestro pequeño hijo tenía un hermoso perro como mascota. No obstante, tomó una lata de pintura y con brocha en mano, se dispuso a crear su propia realidad imaginaria. En el segundo relato, los chicos ignoraban felizmente la desagradable amenaza que enfrentaban al encontrar un zorrillo. Al ser incapaces de identificar correctamente lo que en realidad habían encontrado, corrieron el riesgo de sufrir consecuencias lamentables. Esos son relatos de identidad equivocada, suponiendo que lo real es otra cosa. En ambos casos, las consecuencias fueron menores. Muchos en estos días hacen frente a esos mismos problemas a una escala mucho mayor. Son incapaces de ver las cosas como son o están insatisfechos con la verdad, tratando de transformarla en otra cosa que satisfaga sus sentidos o gustos. Y hoy en día hay en juego fuerzas deliberadamente diseñadas para apartarlos de la salud y de la verdad absoluta, y esos engaños y mentiras van más allá de una inocente identidad. Satanás, el padre de las mentiras y el gran engañador, nos haría cuestionar las cosas como realmente son e ignorar las verdades eternas o que las transformemos en algo que parece más placentero. Les hace la guerra a los santos de Dios y ha pasado milenios calculando y practicando la habilidad de persuadir a los hijos de Dios a creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Se ha ganado la reputación de convencer a los mortales de que los zorrillos son solo gatitos o que un poco de pintura se puede transformar a un perro labrador en un dálmata. Veamos ahora un ejemplo de este mismo principio que se encuentra en las Escrituras cuando Moisés, profeta del Señor, afrontó ese mismo problema. Moisés fue arrebatado a una montaña extremadamente alta, vio a Dios cara a cara y habló con él. Dios enseñó a Moisés sobre su identidad eterna. Aunque era mortal e imperfecto, Dios enseñó que Moisés era a semejanza de mi unigénito y mi unigénito será el Salvador. Moisés, en esta maravillosa visión, contempló a Dios y también aprendió algo importante acerca de sí mismo. Aunque mortal, era un hijo de Dios. Escuchen atentamente lo que sucedió al final de esa grandiosa visión. Y aconteció que Satanás vino para tentarlo diciendo: Moisés, hijo del hombre, adórame. Moisés osadamente respondió: ¿quién eres tú? Porque he aquí yo soy un hijo de Dios, a semejanza de su unigénito. ¿Y dónde está tu gloria para que te adore?
En otras palabras, Moisés dijo: no me puedes engañar porque yo sé quién soy. Fui creado a la imagen de Dios. Tú no tienes su luz ni su gloria, así que, ¿por qué habría de adorarte o caer presa de tu engaño? Ahora presten atención al modo en que Moisés responde. Él declara: vete de aquí, Satanás, no me engañes. Podemos aprender mucho de la poderosa respuesta de Moisés a la tentación del adversario. Los invito a responder de la misma manera cuando sientan la influencia de la tentación. Manden al enemigo de su alma diciendo: vete, tú no tienes gloria. No me tientes ni me engañes, porque sé quién soy. Soy un hijo de Dios y siempre acudiré a mi Dios para pedir su ayuda. El adversario no abandona fácilmente sus motivos destructivos para engañarnos y degradarnos. Desde luego no lo hizo con Moisés, sino que quiso hacer que Moisés olvidara quién era en el plano eterno. Como si estuviera teniendo una rabieta o berrinche infantil, Satanás gritó en alta voz y bramó sobre la tierra y mandó y dijo: yo soy el unigénito, adórame a mí. Repasemos, ¿oyeron lo que él acaba de decir? Yo soy el unigénito, adórame a mí. El gran engañador dijo en efecto: puede que sea un labrador negro, pero si un dálmata moteado y más de tu agrado, y pueda que sea un zorrillo solamente con una raya blanca. Moisés acudió a Dios y recibió su fortaleza divina. Aunque el adversario tembló y la tierra se estremeció, Moisés no cedió. Su voz fue segura: retírate de mí, Satanás, porque solamente a este único Dios adoraré, el cual es el Dios de gloria. Finalmente, él se apartó de la presencia de Moisés. Después de aparecerse y bendecir a Moisés por su obediencia, el Señor dijo: bendito eres, Moisés, porque serás más fuerte que muchas aguas. Y he aquí, estoy contigo hasta el fin de tus días. La resistencia de Moisés al adversario es un ejemplo verídico y revelador para nosotros. Independientemente de nuestra etapa en la vida, es un mensaje poderoso para cada uno de ustedes para que sepan qué hacer cuando Satanás trate de engañarlos, porque al igual que Moisés, han sido bendecidos con el don de la ayuda celestial. ¿Cómo pueden hallar esa ayuda celestial como lo hizo Moisés y no ser engañados ni ceder a la tentación? El Señor mismo reafirmó en esta dispensación un canal eficaz para recibir ayuda divina cuando el Señor declaró: por tanto yo, el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. En palabras sencillas podríamos decir que el Señor, quien conoce el fin desde el principio, conoce las dificultades de nuestros días. Por eso Él ha proporcionado una manera para que resistamos a los desafíos y tentaciones, muchas de las cuales son el resultado directo de las influencias engañosas del adversario y de sus ataques. La manera es sencilla: por medio de sus siervos, Dios nos habla a nosotros, sus hijos, y nos da mandamientos. Podríamos reiterar el versículo que acabo de citar para decir: yo, el Señor, llamé a mi siervo, el presidente Russell M. Nelson, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. ¿No es esa una gloriosa verdad? Doy mi solemne testimonio de que el Señor habló a José Smith desde los cielos, comenzando con la primera visión. Él también habla al presidente Nelson en nuestros días. Testifico que Dios se comunicó con profetas en épocas pasadas y les dio mandamientos diseñados para guiar a sus hijos hacia la felicidad en esta vida y la gloria en la venidera. Dios continúa dando mandamientos a nuestro profeta viviente. Los ejemplos abundan: un equilibrio en la instrucción del Evangelio más centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia, el reemplazo de maestros orientadores y maestras visitantes por el programa de administración, ajustes en las normas y ordenanzas del templo y el nuevo programa Niños y Jóvenes. Me maravilla la bondad y compasión de un amoroso Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo, quienes restauraron la Iglesia del Salvador sobre la tierra
y una vez más han llamado a un profeta en nuestros días. La restauración del Evangelio contrarresta los tiempos peligrosos con el cumplimiento de los tiempos. La obediencia a los mandamientos que se les dan a nuestros profetas es la clave no solo para evitar la influencia que nos engaña, sino también para tener gozo y felicidad duradera. Esta fórmula divina es sencilla. La rectitud u obediencia a los mandamientos trae bendiciones, y las bendiciones traen felicidad o gozo a nuestras vidas. Al igual que el adversario trató de engañar a Moisés, él procura engañarlos a ustedes. Él siempre ha fingido ser algo que no es. Trata de ocultar su verdadera identidad y afirma que la obediencia hará que la vida de ustedes sea miserable y les privará de la felicidad. ¿Pueden pensar en algunas de sus tácticas para engañarnos? Por ejemplo, él degrada las consecuencias destructivas de drogas ilícitas y del consumo del alcohol, y en cambio sugiere que los hará sentir bien. Nos sumerge en los elementos negativos que pueden existir en las redes sociales, incluidas las comparaciones debilitantes y la realidad idealizada. Él nos expone a otros contenidos dañinos que se encuentran en línea para causar daño o dolor, tales como la pornografía, descarados ataques a otros mediante el ciberacoso y sembrando información errónea a fin de causar duda y temor en nuestros corazones. Él sutilmente susurra: sígueme y de seguro serás feliz. Las palabras que un profeta del Libro de Mormón escribió hace muchos siglos son relevantes en nuestros días. La maldad nunca fue felicidad. Ruego que reconozcamos los engaños de Satanás por lo que son, que resistamos y veamos más allá de las mentiras e influencias de aquel que desea destruir nuestra alma y robarnos el gozo presente y la gloria futura. Hermanos y hermanas, hemos de continuar siendo fieles y estando alerta, porque esa es la única manera de discernir la verdad y de escuchar la voz del Señor por medio de sus siervos. Porque el Espíritu habla la verdad y no miente. Estas cosas nos son manifestadas claramente para la salvación de nuestras almas, porque Dios las declaró también a los profetas de la antigüedad. Nosotros somos los santos del Dios Todopoderoso, la esperanza de Israel. ¿Flaquearemos? ¿Huiremos sin luchar? No. A Dios honrad, por Él luchad, y por su causa siempre velad. Doy mi testimonio especial del Santo de Israel. Sí, en el nombre de Jesucristo. Testifico de su amor perdurable y de la verdad y la felicidad que hace posible su infinito y eterno sacrificio. Al obedecer sus mandamientos siempre se nos conducirá por el buen camino y no seremos engañados. En el sagrado nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. A continuación, escucharemos el mensaje No se dejen engañar, por el elder Dallin H. Oaks, en aquel entonces como miembro del Quórum de los 2 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2004, el cual escucharemos a continuación. Estoy agradecido por hablar a esta congregación mundial de poseedores del sacerdocio. Ahora son las 8 de la mañana, domingo por la mañana en Filipinas, donde he tenido mi hogar por 2 años. Saludo a todos mis amados amigos en esa nación y a todos ustedes. Supongo que no hay niños en este público, solo jóvenes que poseen el sacerdocio. El apóstol Pablo escribió que cuando era niño pensaba como niño, pero cuando se hizo hombre, dejó lo que era de niño. De donde se encuentran en el camino de la vida, jóvenes tienen muchos kilómetros que recorrer y muchas decisiones que tomar en sus esfuerzos por regresar junto a nuestro Padre Celestial.
A lo largo de la ruta hay muchos anuncios atractivos. Satanás es el autor de algunas de esas invitaciones. Él procura confundirnos y engañarnos a fin de conducirnos a un camino que nos aleje de nuestro destino eterno. Al principio, cuando un espíritu poderoso fue echado por rebelión, llegó a ser Satanás, el diablo, el padre de todas las mentiras, para engañar a los hombres y llevarlos cautivos según la voluntad de él. Él y los espíritus que lo siguen todavía están engañando al mundo. La revelación de nuestros días dice que Satanás ha intentado engañaros para destruiros. Sus métodos para engatusarnos son atractivos: la música, las películas, otros medios de comunicación y el resplandor de la diversión. Cuando tiene éxito en engañarnos, nos volvemos vulnerables a su poder. Estas son algunas de las maneras en que el diablo tratará de engañarnos. Los mandamientos de Dios y las enseñanzas de sus profetas nos previenen acerca de cada una. Un tipo de engaño trata de despistarnos con respecto a quienes debemos seguir. Refiriéndose a los últimos días del Salvador, este enseñó lo siguiente: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En otras palabras, muchos tratarán de engañarnos diciendo que ellos o sus enseñanzas nos salvarán, por lo que no es necesario tener un Salvador ni su Evangelio. El libro de Mormón describe eso como el poder del diablo para extraviar y engañar el corazón del pueblo y hacerlo creer que la doctrina de Cristo era una cosa insensata y vana. Satanás trata de engañarnos también en cuanto a lo que está bien y lo que está mal, y de persuadirnos a que no existe el pecado. Ese desvío generalmente empieza con lo que parece un pequeño giro. Pruébalo una vez. Una cerveza o un cigarrillo o una película pornográfica no te va a hacer mal. Lo que tienen en común todos esos giros es que causan adicción. La adicción es una condición en la cual entregamos parte de nuestra facultad de decidir. Al hacerlo, damos al diablo poder sobre nosotros. El profeta Nefi describió así la situación a la cual conduce eso. El diablo asegura que no hay infierno y dice, yo no soy diablo, porque no lo hay. Y así le susurra al oído hasta que los prende con sus terribles cadenas de las cuales no hay rescate. Si elegimos el camino equivocado, elegimos el destino equivocado. Por ejemplo, una amiga de hace muchos años me dijo que el marido, que siempre había sido un buen muchacho en el liceo, tomó un día unas cuantas bebidas que él pensó le ayudarían a olvidar algunos problemas. Cuando se dio cuenta de lo que pasaba, ya era adicto. Ahora es incapaz de mantener a su familia y es inepto en casi todo lo que trata de hacer. El alcohol gobierna su vida y él no parece capaz de librarse de sus garras. El profeta Nefi advierte sobre otro tipo de engaño. Y a otros los pacificará y los adormecerá con seguridad carnal, de modo que le dirá, todo va bien en Sión, sí, Sión prosperará, todo va bien. Y así el diablo engaña sus almas y los conduce astutamente al infierno. Los que caen en esa falsedad quizás profesen creer en Dios, pero no toman en serio sus mandamientos ni su justicia. Se sienten seguros en su prosperidad y suponen que Dios debe haber aceptado el camino que han elegido. Sí, y habrá muchos que dirán, comed, bebed y divertíos, porque mañana moriremos y nos irá bien. Y también habrá muchos que dirán, comed, bebed y divertíos. No obstante, temed a Dios, pues Él justificará la comisión de unos cuantos pecados. Sí, mentid un poco, aprovechaos de alguno por causa de sus palabras, tended trampa a vuestro prójimo. En esto no hay mal, y haced estas cosas, porque mañana moriremos. Y si somos culpables, Dios nos dará algunos azotes y nos salvaremos en su reino. Estoy seguro de que habrán visto y oído esos razonamientos. Hermanos,
les llegan en las salas de clase, en las lecturas y en los pasatiempos populares. Hay muchas personas del mundo que niegan el propósito de un Salvador. Hay quienes niegan que haya nada bueno o malo y se burlan de la idea del pecado o del diablo. Y hay otros que confían en la misericordia de Dios y pasan por alto su justicia. El profeta dijo, habrá muchos que de esta manera enseñarán falsas y vanas e insensatas doctrinas. El apóstol Pablo hizo advertencias significativas sobre los tiempos peligrosos en estos últimos días, porque habrá hombres amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, aborrecedores de lo bueno, amadores de los deleites más que de Dios. También dijo que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dentro de un momento analizaré lo que Pablo le dijo a Timoteo acerca de la forma de evitar esa maldad. El apóstol hizo otra advertencia en cuanto a ser engañado por el diablo y sus rehenes. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar, hermanos. Escuchen las advertencias proféticas antiguas y modernas sobre el robo, la ebriedad y todas las formas de pecado sexual. El engañador procura destruir su espiritualidad por todos esos medios. Pablo nos advierte sobre los que están al acecho para engañar, por estratagema de hombres y las artimañas del error. Cuídense del aspecto atractivo y del resplandor de la diversión. Lo que el diablo hace aparecer divertido puede ser espiritualmente fatal. Al mirar a nuestro alrededor vemos a muchos que practican el engaño. Oímos de oficiales prominentes que han mentido sobre sus hechos secretos. Nos enteramos de estrellas del deporte que han mentido sobre sus apuestas en el puntaje de los partidos o han empleado drogas para mejorar su rendimiento. Sabemos de personas menos conocidas que toman parte en malas acciones haciendo en secreto lo que nunca harían en público. Tal vez piensen que nadie lo sabrá nunca. Pero Dios siempre lo sabe. Y Él nos ha advertido repetidamente que vendrá el tiempo en que se pregonarán nuestras iniquidades desde los techos de las casas y nuestros hechos secretos serán revelados. No os engañéis, enseñó el apóstol Pablo. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En otras palabras, si nos entregamos a las drogas, la pornografía u otros males, a los que el apóstol llamó de la carne, la ley eterna decreta que seguemos corrupción en lugar de vida eterna. Así es la justicia de Dios. Y la misericordia no puede robar a la justicia. Si se quebranta una ley eterna, se debe sufrir el castigo correspondiente a esa ley. Algo puede compensarse por la expiación del Salvador, pero la purificación misericordiosa del pecador solo ocurre después del arrepentimiento, el cual puede ser un proceso largo y doloroso, según haya sido el pecado. De otro modo, aquel que no ejerce la fe para arrepentimiento queda expuesto a las exigencias de toda la ley de la justicia. Por lo tanto, únicamente para aquel que tiene fe para arrepentimiento, se realizará el gran y eterno plan de la redención. Felizmente, es posible arrepentirse. Con los pecados más graves, debemos confesarlos al obispo y procurar su ayuda amorosa. Con otros pecados, puede ser suficiente que los confesemos al Señor y a quien sea que hayamos perjudicado. La mayor parte de las mentiras son de esa clase. Si ustedes han engañado a alguien, resuélvanse ahora a dejar de llevar esa carga. Hagan lo correcto y sigan adelante con su vida.
Ahora deseo hablar sobre la forma en que cada uno de nosotros puede evitar el ser engañado en asuntos de importancia eterna. Tengo dos temas. El primero es lo que Pablo enseñó a Timoteo después de hacerle la advertencia que cité anteriormente. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Le escribió, sabiendo de quién has aprendido. En otras palabras, a ustedes se les ha enseñado lo correcto y persuadido de la verdad. Persistan en ello. Al continuar, Pablo le recordó a su joven amigo que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe en nuestro Salvador. Afírmense en las Escrituras, cuyas enseñanzas nos protegen del mal. La parábola de las 10 vírgenes nos enseña que cuando el Señor venga en su gloria, los invitados al banquete de bodas serán solo la mitad y serán estos los que podrán entrar. Nuestro segundo recurso de protección se revela en la explicación inspirada de esa parábola. Porque aquellos que son prudentes y han recibido la verdad y han tomado al Santo Espíritu por guía y no han sido engañados, de cierto os digo que estos no serán talados ni echados al fuego, sino que aguantarán el día. A la otra mitad se les negará la entrada por no estar preparados. No es suficiente con haber recibido la verdad, sino que también tenemos que haber tomado al Santo Espíritu por guía y no haber sido engañados. ¿Cómo tomamos al Santo Espíritu por guía? Debemos arrepentirnos de nuestros pecados todas las semanas y renovar nuestros convenios tomando la Santa Cena con manos limpias y corazón puro, como se nos manda. Solo de esa manera se cumplirá la divina promesa de que siempre podamos tener su Espíritu con nosotros. Ese Espíritu es el Espíritu Santo, cuya misión es enseñarnos, guiarnos a la verdad y testificarnos del Padre y del Hijo. Para evitar ser engañados es preciso también que sigamos las impresiones de ese Espíritu. El Señor nos enseñó ese principio en la sección 46 de Doctrina y Convenios. Lo que el Espíritu os testifique, eso quisiera yo que hicieseis con toda santidad de corazón, andando rectamente ante mí, considerando el fin de vuestra salvación, haciendo todas las cosas con oración y acción de gracias, para que no seáis seducidos por espíritus malos, ni por doctrinas de demonios, ni por los mandamientos de los hombres. Por tanto, cuidaos a fin de que no os engañen, y para que no seáis engañados. Buscad diligentemente los mejores dones, recordando siempre para qué son dados. El Espíritu Santo nos protegerá de ser engañados, pero a fin de recibir esa maravillosa bendición, siempre debemos hacer lo necesario para tener el Espíritu. Debemos guardar los mandamientos, orar pidiendo guía, asistir a la iglesia y tomar la Santa Cena todos los domingos. Y nunca debemos hacer nada que aleje al Espíritu. En particular, tenemos que eludir la pornografía, el alcohol, el tabaco y las drogas, y evitar siempre las violaciones de la ley de castidad. Nunca debemos tomar en nuestro cuerpo ni hacer con él nada que aleje al Espíritu del Señor y nos deje sin protección espiritual del engaño. Concluiré describiendo otra forma sutil de engaño. La idea de que es suficiente escuchar y creer sin llevar a la acción esa creencia. Muchos profetas han enseñado sobre ese engaño. El apóstol Santiago escribió, «Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». El rey Benjamín enseñó, «Y ahora bien, si creéis todas estas cosas, mirad que las hagáis». Y en la revelación moderna el Señor dice, «Pues si queréis que os dé un lugar en el mundo celestial, es preciso que os preparéis, haciendo lo que os he mandado y requerido». No es suficiente saber que Dios vive, que Jesucristo es nuestro Salvador y que el Evangelio es verdadero. Debemos seguir el camino más elevado llevando a la acción ese conocimiento. No es suficiente saber que el presidente Gordon B. Hinckley es el profeta de Dios. Debemos poner
en práctica sus enseñanzas en nuestra vida. No es suficiente tener un llamamiento, debemos cumplir nuestras responsabilidades. Lo que se nos ha enseñado en esta conferencia no es solo para llenarnos la mente, sino para motivar y guiar nuestras acciones. Testifico que estas cosas son verdad y ruego que hagamos todo lo necesario para evitar los engaños del diablo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Después de haber estudiado estos mensajes, medite a continuación. ¿Qué consejos encontró usted en estos mensajes que nos puedan ayudar a saber cuál es la diferencia entre la verdad y las mentiras de Satanás? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el tema Cómo buscar respuestas a sus preguntas, parte de los temas del Evangelio, disponible en churchofjesuschrist.org, el cual estudiaremos a continuación. Cómo buscar respuestas a sus preguntas. Mucho antes de que José Smith se arrodillara a orar en la arboleda sagrada, él había establecido los cimientos para su crecimiento espiritual. Pasó muchos meses asistiendo a servicios de adoración, leyendo la Biblia y participando en oraciones familiares. Habló con los miembros de su familia, incluso con algunos que eran escépticos con respecto a la religión organizada. José tuvo que esforzarse por encontrar respuestas a sus preguntas. Finalmente, Dios contestó la oración de José. Sin embargo, la primera visión no contestó todas las preguntas que él tenía. Para José, buscar respuestas fue una búsqueda de toda la vida. Hoy en día, la información sobre la historia de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, está más accesible que nunca. Ello puede ser una gran bendición, pero no siempre es fácil saber qué fuentes son dignas de confianza, y algunas de las cosas que aprendemos pueden plantear preguntas difíciles. El presidente Dieter F. Uchtdorf, en aquel entonces como consejero de la primera presidencia de la Iglesia, señaló lo siguiente. Algunos quizás se sientan avergonzados o indignos porque tienen preguntas en cuanto al Evangelio, pero no deberían sentirse así. Él enseñó, el hacer preguntas no es señal de debilidad, es el acto precursor del crecimiento. Así lo mencionó en su artículo La reflexión en el agua, parte de Church News, publicado el 1 de noviembre de 2009. Los artículos de este recurso, es decir, temas del Evangelio, ofrecen varias sugerencias que pueden ayudarle a encontrar paz al buscar respuestas a sus preguntas. También se recomienda estudiar el himno ¿Qué es la verdad? El himno número 177 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo, todas las cosas testifican de Dios. Esto es correspondiente a Alma, en el capítulo 30, los versículos del 39 al 46, los cuales se leerán a continuación. Y Alma le dijo, ¿negarás nuevamente que hay un Dios, y negarás también al Cristo? Pues he aquí, te digo, yo sé que hay un Dios, y también que Cristo vendrá. Ahora bien, ¿qué evidencia tienes de que no hay Dios, o de que Cristo no va a venir? Te digo que no tienes ninguna salvo tu propia palabra únicamente. Mas he aquí, yo tengo todas las cosas como testimonio de que estas cosas son verdaderas, y también tú tienes todas las cosas como testimonio para ti de que son verdaderas. ¿Y las negarás? ¿Crees que estas cosas son verdaderas? He aquí, yo sé que lo crees, pero estás poseído de un espíritu de mentira, y has desechado el Espíritu de Dios de manera que no puede tener cabida en ti. Pero el diablo tiene poder sobre ti, y te lleva de un lado al otro, inventando artimañas para destruir a los hijos de Dios.
Y Corior le dijo a Alma: si me muestras una señal para que me convenza de que hay un Dios, sí, muéstrame que tiene poder, y entonces quedaré convencido de la verdad de tus palabras. Mas Alma le dijo: ya has tenido bastantes señales. ¿Quieres tentar a tu Dios? Dirás: muéstrame una señal cuando tienes el testimonio de todos estos tus hermanos y también de todos los santos profetas. Las Escrituras están delante de ti, sí, y todas las cosas indican que hay un Dios. Sí, aún la tierra y todo cuanto hay sobre ella. Sí, y su movimiento. Sí, y también todos los planetas que se mueven en su orden regular testifican que hay un Creador supremo. Y a pesar de esto andas desviando el corazón de este pueblo, testificándole que no hay Dios. ¿Negarás todavía a pesar de todos estos testimonios? Y dijo él: sí, negaré a menos que me muestres una señal. Y aconteció que Alma le dijo: he aquí, estoy afligido por causa de la dureza de tu corazón. Sí, que aún quieras resistir al espíritu de la verdad, para que sea destruida tu alma. En la actualidad, muchas personas creen que Dios no existe. Medite a continuación. ¿Qué encuentra en estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura que le ayude a saber a usted que Dios es real? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué nos impide llegar a conocerlo? Es decir, a conocer a Dios. Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué otros testimonios le ha dado Dios a usted de que Él vive? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: el adversario no apoya a sus seguidores. Esto es correspondiente a Alma, en el capítulo 30, los versículos del 56 al 60, los cuales se leerán a continuación. Y sucedió que la maldición no fue quitada a Corior, sino que lo echaron fuera, y andaba de casa en casa mendigando sus alimentos. Y la noticia de lo que le había sucedido a Corior fue publicada inmediatamente por todo el país. Sí, el juez superior envió la proclamación a todo el pueblo de la tierra, declarando a los que habían creído en las palabras de Corior que debían arrepentirse sin demora, no fuese que les sobrevinieran los mismos castigos. Y aconteció que todos se convencieron de la iniquidad de Corior, por tanto, todos se convirtieron de nuevo al Señor. Y esto dio fin a la iniquidad que Corior promulgó. Y Corior iba de casa en casa mendigando pan para su sostén. Y aconteció que mientras iba entre el pueblo, sí, entre unos que se habían separado de los nefitas y habían tomado el nombre de soramitas, por ser guiados por un hombre llamado Soram. Y mientras iba entre ellos, he aquí, lo atropellaron y lo pisotearon hasta que murió. Y así vemos el fin de aquel que pervierte las vías del Señor. Y así vemos que el diablo no amparará a sus hijos en el postrer día, sino que los arrastra aceleradamente al infierno. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted en estos versículos que acabamos de leer en este bloque de lectura sobre la manera en que el diablo trata a sus seguidores? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué puede hacer usted para proteger su hogar contra la influencia de Satanás? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Alma,
capítulo 36, el versículo 3, donde se menciona: Y ahora bien, oh mi hijo Elamán, he aquí, estás en tu juventud, y te suplico por tanto que escuches mis palabras y aprendas de mí, porque sé que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones, y sus dificultades y aflicciones, y serán enaltecidos en el postrer día. Como subtítulo: La palabra de Dios tiene el poder de conducir a las personas a la rectitud. Esto es correspondiente a Alma, capítulo 31. A continuación se leerá Alma, capítulo 31, los versículos del 1 al 5, que dicen lo siguiente: Y sucedió que después del fin de Corior, habiendo recibido Alma noticias de que los soramitas estaban pervirtiendo las vías del Señor, y que Soram, su jefe, estaba induciendo el corazón de los del pueblo a que se postraran ante ídolos mudos, su corazón empezó nuevamente a afligirse a causa de la iniquidad del pueblo, porque le era motivo de mucho pesar a Alma saber de la iniquidad entre su pueblo. Por tanto, su corazón se afligió en extremo por causa de la separación de los soramitas de los nefitas. Ahora bien, los soramitas se habían reunido en una tierra que llamaban Antionum, situada al este de la tierra de Saraemla, que se hallaba casi contigua a la costa del mar, al sur de la tierra de Gersón, que también colindaba con el desierto del sur, el cual estaba lleno de lamanitas. Y los nefitas temían en gran manera que los soramitas establecieran relaciones con los lamanitas, y resultara en una pérdida muy grande para los nefitas. Y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Puede que algunos consideraran el problema de que los soramitas se separaran de los nefitas como digno de una solución política o militar. Sin embargo, el profeta Alma había aprendido a confiar en la virtud de la palabra de Dios. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted de este último versículo de Alma, capítulo 31, que leímos hace unos momentos, en cuanto al poder de la palabra de Dios? Medite brevemente. A continuación se leerá en Hebreos, capítulo 4, el versículo 12, donde se menciona: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora leeremos en 1 Nefi, en el capítulo 15, los versículos del 23 al 24, que dicen lo siguiente: Y me dijeron: ¿Qué significa la barra de hierro que nuestro padre vio que conducía al árbol? Y les dije que era la palabra de Dios, y que quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella, no perecerían jamás, ni los vencerían las tentaciones, ni los ardientes dardos del adversario para cegarlos y llevarlos hasta la destrucción. Ahora leeremos en 2 Nefi, en el capítulo 31, el versículo 20, donde se menciona: Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo, y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Ahora leeremos en el libro de Jacob, en el capítulo 2, el versículo 8, donde se menciona: Y supongo que han subido hasta aquí para oír la agradable palabra de Dios. Sí, la palabra que sana el alma herida.
Ahora leeremos en el libro de Elamán, en el capítulo 3, los versículos del 29 al 30, que dicen lo siguiente. Sí, vemos que todo aquel que quiera puede asirse a la palabra de Dios, que es viva y poderosa, que partirá por medio toda la astucia, los lazos y las artimañas del diablo, y guiará al hombre de Cristo por un camino estrecho y angosto, a través de ese eterno abismo de miseria que se ha dispuesto para hundir a los inicuos, y depositará su alma, sí, su alma inmortal, a la diestra de Dios en el reino de los cielos, para sentarse con Abraham, con Isaac y con Jacob, y con todos nuestros santos padres, para no salir jamás. Para continuar con este relato, a continuación se leerá en Alma, capítulo 31, los versículos del 6 al 38, los cuales estudiaremos a continuación. Así pues, tomó a Amón, a Aarón y a Obner, y dejó a Imni en la iglesia de Saraemla, mas llevó consigo a los primeros 3, y también a Amulec y a Sesrom, los cuales se hallaban en Melec, y también llevó a 2 de sus hijos. Pero no llevó al mayor de sus hijos, que se llamaba Elamán, y los nombres de los que llevó consigo eran Shiblón y Coriantón. Y estos son los nombres de los que fueron con él entre los oramitas para predicarles la palabra. Y los oramitas eran disidentes nefitas, por lo tanto, les había sido predicada la palabra de Dios. Pero habían caído en grandes errores, pues no se esforzaban por guardar los mandamientos de Dios ni sus estatutos, según la ley de Moisés, ni tampoco observaban las prácticas de la iglesia, de perseverar en la oración y súplicas a Dios diariamente para no entrar en tentación. Sí, y en fin, pervertían las vías del Señor en muchísimos casos. Por lo tanto, por esta razón, Alma y sus hermanos fueron a su tierra para predicarles la palabra. Y cuando llegaron a su tierra, he aquí, para su asombro, hallaron que los oramitas habían edificado sinagogas, y que se congregaban un día de la semana, el cual llamaban el Día del Señor, y adoraban de una manera que Alma y sus hermanos nunca habían visto, porque habían erigido en el centro de su sinagoga una plataforma que llegaba más alto que la cabeza, y en cuya parte superior solo cabía una persona, de manera que el que deseaba adorar tenía que ir y ocupar esta parte superior, y extender las manos hacia el cielo, y clamar en voz alta diciendo: Santo, Santo Dios, creemos que eres Dios, y creemos que eres santo, y que fuiste un espíritu, y que eres un espíritu, y que serás un espíritu para siempre. Santo Dios, creemos que tú nos has separado de nuestros hermanos, y no creemos en la tradición de nuestros hermanos que les fue transmitida por las puerilidades de sus padres, mas creemos que nos has escogido para ser tus santos hijos, y también nos has dado a conocer que no habrá Cristo, mas tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre, y nos has elegido para que seamos salvos, mientras que todos los que nos rodean son elegidos para ser arrojados por tu ira al infierno. Y por esta santidad, oh Dios, te damos gracias. Y también te damos gracias porque nos has elegido, a fin de que no seamos llevados en pos de las necias tradiciones de nuestros hermanos que los someten a una creencia en Cristo, lo que conduce sus corazones a apartarse lejos de ti, Dios nuestro. Y de nuevo te damos las gracias, oh Dios, porque somos un pueblo electo y santo. Amén. Y aconteció que después que Alma, sus hermanos y sus hijos hubieron oído estas oraciones, se asombraron sobremanera, pues he aquí cada uno iba y ofrecía estas mismas oraciones. Y el nombre que daban a este sitio era Rameumtom, que interpretado quiere decir el santo púlpito. Y desde este púlpito ofrecía cada uno de ellos la misma oración a Dios, dando las gracias a su Dios porque los había escogido y porque no los llevó en pos de la tradición de sus hermanos, y porque sus corazones no fueron cautivados para creer en cosas venideras, de las cuales nada sabían. Y después que todos los del pueblo daban gracias de esta manera,
regresaban a sus casas sin volver a hablar de su Dios hasta que nuevamente se juntaban alrededor del santo púlpito para ofrecer gracias según su manera. Ahora bien, cuando Alma vio esto, se angustió su corazón, pues vio que eran una gente inicua y perversa. Sí, vio que sus corazones estaban puestos en el oro y en la plata, y en toda clase de objetos finos. Sí, y también vio que por motivo de su orgullo sus corazones se ensalzaban con gran jactancia, y elevó su voz al cielo y exclamó diciendo: «Oh Señor, ¿hasta cuándo permitirás que tus siervos moren aquí en la carne, para presenciar tan grave iniquidad entre los hijos de los hombres? He aquí, oh Dios, te invocan, y sin embargo sus corazones son consumidos en su orgullo. He aquí, oh Dios, te llaman con su boca a la vez que se han engreído, hasta inflarse grandemente con las vanidades del mundo. He aquí, oh Dios mío, sus suntuosos vestidos y sus anillos, sus brazaletes, sus ornamentos de oro y todos sus objetos preciosos con que se adornan. Y he aquí, sus corazones están puestos en estas cosas, y aún así te invocan diciendo: gracias te damos, oh Dios, porque te somos un pueblo escogido, mientras que los otros perecerán. Sí, y dicen que tú les has dado a conocer que no habrá Cristo. Oh Señor Dios, ¿hasta cuándo consentirás que exista tal perversidad e infidelidad entre este pueblo? Oh Señor, dame fuerzas para sobrellevar mis flaquezas, porque soy débil, y semejante iniquidad entre este pueblo contrista mi alma. Oh Señor, mi corazón se halla afligido en sumo grado, consuela mi alma en Cristo. Oh Señor, concédeme que tenga fuerzas para sufrir con paciencia estas aflicciones que vendrán sobre mí a causa de la iniquidad de este pueblo. Oh Señor, consuela mi alma y concédeme el éxito, así como a mis consiervos que se hallan conmigo. Sí, Amón y Aarón y Obner, como también a Mulek y Sesrom, y también mis 2 hijos. Sí, conforta a todos estos. Oh Señor, sí, consuela sus almas en Cristo. Concédeles que tengan fuerza para poder sobrellevar las aflicciones que les sobrevendrán por motivo de las iniquidades de este pueblo. Oh Señor, concédenos lograr el éxito al traerlos nuevamente a ti en Cristo. He aquí, sus almas son preciosas, oh Señor, y muchos de ellos son nuestros hermanos. Por tanto, danos, oh Señor, poder y sabiduría para que podamos traer a estos nuestros hermanos nuevamente a ti. Y aconteció que cuando Alma hubo dicho estas palabras, puso sus manos sobre todos aquellos que estaban con él. Y he aquí, al imponerles las manos, fueron llenos del Espíritu Santo. Y tras esto se separaron unos de otros, sin preocuparse por lo que habían de comer, ni por lo que habían de beber, ni por lo que habían de vestir. Y el Señor les proveyó a fin de que no padeciesen hambre, ni tuviesen sed. Sí, y también les dio fuerza para que no padeciesen ningún género de aflicciones que no fuesen consumidas en el gozo de Cristo. Y esto aconteció según la oración de Alma, y esto porque oró con fe. Tras haber finalizado la lectura de Alma, capítulo 31, medite a continuación. ¿Qué otras verdades del Evangelio puede encontrar usted que se apliquen a sus experiencias en la vida? Medite brevemente. Medite a continuación. ¿De qué forma ha visto usted que la palabra de Dios guía a la gente a hacer lo bueno? Medite brevemente. A continuación, se le invita a realizar el siguiente ejercicio. Compare las actitudes, los sentimientos y las acciones del profeta Alma respecto a los demás, con la que tienen los soramitas. Medite brevemente.
Ahora medite. ¿Cómo puede usted ser más como el profeta Alma? Medite nuevamente. A continuación se releerá en Alma, capítulo 31, los versículos del 30 al 38, para dar énfasis a la siguiente pregunta, los cuales dicen lo siguiente. Oh Señor Dios, ¿hasta cuándo consentirás que exista tal perversidad e infidelidad entre este pueblo? Oh Señor, dame fuerzas para sobrellevar mis flaquezas, porque soy débil, y semejante iniquidad entre este pueblo contrista mi alma. Oh Señor, mi corazón se halla afligido en sumo grado, consuela mi alma en Cristo. Oh Señor, concédeme que tenga fuerzas para sufrir con paciencia estas aflicciones que vendrán sobre mí a causa de la iniquidad de este pueblo. Oh Señor, consuela mi alma y concédeme el éxito, así como a mis consiervos que se hallan conmigo. Sí, Amón y Aarón y Obner, como también a Mulek y Sesrom, y también mis 2 hijos. Sí, conforta a todos estos. Oh Señor, sí, consuela sus almas en Cristo. Concédeles que tengan fuerza para poder sobrellevar las aflicciones que les sobrevendrán por motivo de las iniquidades de este pueblo. Oh Señor, concédenos lograr el éxito al traerlos nuevamente a ti en Cristo. He aquí, sus almas son preciosas, oh Señor, y muchos de ellos son nuestros hermanos. Por tanto, danos, oh Señor, poder y sabiduría para que podamos traer a estos nuestros hermanos nuevamente a ti. Y aconteció que cuando Alma hubo dicho estas palabras, puso sus manos sobre todos aquellos que estaban con él. Y he aquí, al imponerles las manos, fueron llenos del Espíritu Santo. Y tras esto se separaron unos de otros, sin preocuparse por lo que habían de comer, ni por lo que habían de beber, ni por lo que habían de vestir. Y el Señor les proveyó a fin de que no padeciesen hambre ni tuviesen sed. Sí, y también les dio fuerza para que no padeciesen ningún género de aflicciones que no fuesen consumidas en el gozo de Cristo. Y esto aconteció según la oración de Alma, y esto porque oró con fe. Medite a continuación. ¿Qué encuentra en estos versículos que acabamos de leer en este bloque de lectura que puede ayudarle a usted o a quienes sufren a causa de los pecados de otras personas? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Gracias a Jesucristo, todas las personas pueden cambiar. Esto es correspondiente a Alma, en el capítulo 31, los versículos del 5 al 6, los cuales se leerán a continuación. Y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Así pues, tomó a Amón, a Aarón, a Obner, y dejó a Ibni en la iglesia de Saraemla, mas llevó consigo a los primeros 3, y también a Mulek y a Sesrom, los cuales se hallaban en Melec, y también llevó a 2 de sus hijos. A continuación, se le pide prestar atención en el grupo de personas que Alma llevó consigo a enseñar el Evangelio a los oramitas, que se encuentra en los versículos que leímos hace unos momentos. A continuación se leerá una serie de versículos con la intención de aprender un poco más sobre la vida de esas personas. A continuación se leerá en Mosía, capítulo 27, los versículos del 8 al 37, que dicen lo siguiente:
Ahora bien, los hijos de Mosías se hallaban entre los incrédulos, y también se contaba entre ellos uno de los hijos de Alma, llamado Alma, igual que su padre. No obstante, se convirtió en un hombre muy malvado e idólatra, y era un hombre de muchas palabras, y lisonjeó mucho al pueblo, por lo que indujo a muchos de los del pueblo a que imitaran sus iniquidades. Y llegó a ser un gran estorbo para la prosperidad de la iglesia de Dios, granjeándose el corazón del pueblo, causando mucha disensión entre la gente, dando oportunidad para que el enemigo de Dios ejerciera su poder sobre ellos. Ahora bien, aconteció que mientras se ocupaba en destruir la iglesia de Dios, porque iba secretamente con los hijos de Mosía, tratando de destruir la iglesia y descarriar al pueblo del Señor, cosa contraria a los mandamientos de Dios y aún del rey, pues como ya os dije, mientras iban aquí y allá rebelándose contra Dios, he aquí se les apareció el ángel del Señor, y descendió como en una nube, y les habló como con voz de trueno, que hizo temblar el suelo sobre el cual estaban. Y tan grande fue su asombro que cayeron por tierra, y no comprendieron las palabras que les habló. Sin embargo, clamó otra vez diciendo: Alma, levántate y acércate. Pues ¿por qué persigues tú la iglesia de Dios? Porque el Señor ha dicho: esta es mi iglesia, y yo la estableceré, y nada la hará caer sino la transgresión de mi pueblo. Y dijo además el ángel: He aquí, el Señor ha oído las oraciones de su pueblo, y también las oraciones de su siervo Alma, que es tu padre, porque él ha orado con mucha fe en cuanto a ti, para que seas traído al conocimiento de la verdad. Por tanto, con este fin he venido para convencerte del poder y la autoridad de Dios, para que las oraciones de su siervo sean contestadas según su fe. Y he aquí, ¿puedes ahora disputar el poder de Dios? Pues he aquí, ¿no hace mi voz temblar la tierra? ¿Y no me ves ante ti? Y soy enviado de Dios. Ahora te digo, ve y recuerda la cautividad de tus padres en la tierra de Elam y en la tierra de Nefi. Y recuerda cuán grandes cosas él ha hecho por ellos, pues estaban en servidumbre y él los ha libertado. Y ahora te digo, Alma, sigue tu camino, y no trates más de destruir la iglesia, para que las oraciones de ellos sean contestadas aun cuando tú por ti mismo quieras ser desechado. Y sucedió que estas fueron las últimas palabras que el ángel habló a Alma y se fue. Y luego Alma y los que estaban con él cayeron al suelo otra vez, porque grande fue su asombro, pues con sus propios ojos habían visto a un ángel del Señor, y su voz fue como trueno, que conmovió la tierra, y comprendieron que no había nada sino el poder de Dios, que pudiera sacudir la tierra y hacerla temblar como si fuera a partirse. Ahora bien, fue tan grande el asombro de Alma que quedó mudo, de modo que no pudo abrir la boca. Sí, y quedó tan débil que no pudo mover las manos. Por tanto, lo alzaron los que estaban con él y lo llevaron inerte, sí, hasta dejarlo tendido ante su padre. Y repitieron a su padre todo lo que les había sucedido. Y su padre se regocijó, porque sabía que era el poder de Dios. E hizo que se reuniera una multitud para que presenciaran lo que el Señor había hecho por su hijo, y también por los que estaban con él. E hizo que se reunieran los sacerdotes, y empezaron a ayunar y a rogar al Señor su Dios que abriera la boca de Alma para que pudiera hablar, y también para que sus miembros recibieran su fuerza, a fin de que los ojos del pueblo fueran abiertos para ver y conocer la bondad y gloria de Dios. Y aconteció que después que hubieron ayunado y orado por el espacio de 2 días y 2 noches, los miembros de Alma recobraron su fuerza, y se puso de pie, y comenzó a hablarles, diciéndoles que se animaran. Porque dijo él: me he arrepentido de mis pecados, y el Señor me ha redimido. He aquí, he nacido del Espíritu. Y el Señor me dijo: no te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres,
toda nación, tribu, lengua y pueblo deban nacer otra vez, sí, nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. Y así llegan a ser nuevas criaturas, y a menos que hagan esto, de ningún modo pueden heredar el reino de Dios. Os digo que de no ser así, deberán ser desechados. Y esto lo sé porque yo estaba a punto de ser desechado. No obstante, después de pasar mucha tribulación, arrepintiéndome casi hasta la muerte, el Señor en su misericordia ha tenido a bien arrebatarme de un fuego eterno, y he nacido de Dios. Mi alma ha sido redimida de la hiel de amargura y de los lazos de iniquidad. Me hallaba en el más tenebroso abismo, mas ahora veo la maravillosa luz de Dios. Atormentaba mi alma un suplicio eterno, mas he sido rescatado, y mi alma no siente más dolor. Rechacé a mi Redentor, y negué lo que nuestros padres habían declarado, mas ahora, para que prevean que Él vendrá, y que se acuerda de toda criatura que ha creado, Él se manifestará a todos. Sí, toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará ante Él. Sí, en el postrer día, cuando todos los hombres se presenten para ser juzgados por Él, entonces confesarán que Él es Dios, y los que vivan sin Dios en el mundo entonces confesarán que el juicio de un castigo eterno sobre ellos es justo, y se estremecerán y temblarán, y se encogerán bajo la mirada de su ojo, que todo lo penetra. Y aconteció que de allí en adelante Alma y los que estaban con él cuando el ángel se les apareció, empezaron a enseñar al pueblo, viajando por toda la tierra, proclamando a todo el pueblo las cosas que habían oído y visto, y predicando la palabra de Dios con mucha tribulación, perseguidos en gran manera por los que eran incrédulos, y golpeados por muchos de ellos. Pero a pesar de todo esto, impartieron mucho consuelo a los de la iglesia, confirmando su fe y exhortándolos con longanimidad y mucho afán a guardar los mandamientos de Dios. Y 4 de ellos eran los hijos de Mosía, y se llamaban Amón, y Aarón, y Omner, e Imni, y estos eran los nombres de los hijos de Mosía. Y viajaron por toda la tierra de Saraemla y entre todo el pueblo que se hallaba bajo el reinado del rey Mosía, esforzándose celosamente por reparar todos los daños que habían causado a la iglesia, confesando todos sus pecados, proclamando todas las cosas que habían visto y explicando las profecías y las escrituras a cuantos deseaban oírlos. Y así fueron instrumentos en las manos de Dios para llevar a muchos al conocimiento de la verdad, sí, al conocimiento de su Redentor. Y cuán benditos son, pues publicaron la paz, proclamaron gratas nuevas del bien, y declararon al pueblo que el Señor reina. Continuación se leerá en Alma, capítulo 28, el versículo 4, donde se menciona: Y así obró en ellos el Espíritu del Señor, porque habían sido los más viles pecadores, y el Señor en su infinita misericordia juzgó prudente perdonarlos. No obstante, padecieron mucha angustia de alma por causa de sus iniquidades, sufriendo mucho y temiendo ser rechazados para siempre. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Alma, capítulo 10, los versículos del 1 al 6, que dicen lo siguiente: Estas son las palabras que Amulec predicó al pueblo que se hallaba en la tierra de Amonía, diciendo: Soy Amulec, soy hijo de Gidona, que era hijo de Ismael, que era descendiente de Aminadí, y fue aquel mismo Aminadí que interpretó la escritura que se hallaba sobre el muro del templo, la cual fue escrita por el dedo de Dios. Y Aminadí era descendiente de Nefi, que era hijo de Lei, que vino de la tierra de Jerusalén, y el cual era descendiente de Manasés, que era hijo de José, el que fue vendido para Egipto por sus hermanos. Y he aquí, soy también hombre de no poca reputación entre todos los que me conocen,
Sí, tengo muchos parientes y amigos, y también he logrado muchas riquezas por medio de mi industria. No obstante todo esto, nunca he sabido mucho acerca de las sendas del Señor, ni de sus misterios, ni de su maravilloso poder. Dije que nunca había sabido mucho de estas cosas, mas he aquí, me equivoco, porque he visto mucho de sus misterios y de su maravilloso poder, sí, aún en la preservación de la vida de este pueblo. Sin embargo, endurecí mi corazón porque fui llamado muchas veces, y no quise oír, de modo que sabía concerniente a estas cosas, mas no quería saber. Por lo tanto, seguí rebelándome contra Dios en la iniquidad de mi corazón, hasta el 4º día de este 7º mes, en el 10º año del gobierno de los jueces. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Alma, capítulo 11, los versículos del 21 al 25, que dicen lo siguiente. Y Sesrom, empezó a interrogar a Amulek, diciendo: ¿Me responderás a algunas preguntas que voy a hacerte? Y Sesrom era un hombre diestro en los artificios del diablo a fin de destruir lo que era bueno, por lo que dijo a Amulek: ¿Me contestarás las preguntas que te voy a hacer? Y le dijo a Amulek: Sí, si va de acuerdo con el espíritu del Señor que hay en mí, porque nada diré que sea contrario al espíritu del Señor. Y le dijo Sesrom: He aquí 6 ontíes de plata, te los daré todos si niegas la existencia de un ser supremo. Luego dijo Amulek: Oh hijo del infierno, ¿por qué me tientas? ¿Ignoras tú que los justos no ceden a tales tentaciones? ¿Crees que no hay Dios? Yo te digo, no, tú sabes que hay un Dios, pero le tienes más amor a ese lucro que a Él. Y ahora me has mentido ante Dios. Tú me dijiste: He aquí, te daré estos 6 ontíes que son de gran valor, cuando en tu corazón tenías la intención de retenerlos. Y solo era tu deseo que yo negara al Dios verdadero y viviente, y así tuvieras motivo para destruirme. Mas he aquí que por este gran mal recibirás tu recompensa. Para finalizar con este ejercicio, a continuación se leerá en Alma, capítulo 15, los versículos del 3 al 12, que dicen lo siguiente. Y también Sesrom yacía enfermo en Sidón, con una fiebre ardiente causada por las grandes tribulaciones mentales que sus iniquidades le habían ocasionado, porque creía que Alma y Amulek ya no existían, y que habían sido muertos a causa de la iniquidad de él. Y este gran pecado, con sus muchos otros pecados, tanto le atormentaban su mente que se agravó y no hallaba liberación. Por tanto, empezó a consumirlo una fiebre abrasadora. Mas cuando oyó que Alma y Amulek se hallaban en la tierra de Sidón, su corazón empezó a animarse, e inmediatamente les envió un mensaje rogando que fuesen a verlo. Y sucedió que ellos fueron inmediatamente, en atención al mensaje que les había enviado, y entraron en la casa de Sesrom, y lo hallaron en cama, enfermo y muy grave de una fiebre ardiente. Y también su mente estaba sumamente afligida por causa de sus iniquidades, y al verlos les extendió la mano, y les suplicó que lo sanaran. Y aconteció que Alma le dijo, tomándolo de la mano: ¿Crees en el poder de Cristo para salvar? Y él respondió y dijo: Sí, creo todas las palabras que has enseñado. Y dijo Alma: Si crees en la redención de Cristo, tú puedes ser sanado. Y él dijo: Sí, yo creo según tus palabras. Entonces Alma clamó al Señor diciendo: Oh Señor Dios nuestro, ten misericordia de este hombre y sánalo según su fe que está en Cristo. Y cuando Alma hubo dicho estas palabras, Sesrom de un salto se puso de pie y empezó a andar. Y esto causó un gran asombro entre todo el pueblo, y la noticia de ello se extendió por toda la tierra de Sidón. Y Alma bautizó a Sesrom en el Señor, y desde entonces empezó Sesrom a predicar al pueblo.
Después de haber estudiado esta serie de versículos concerniente a la vida de estas personas, medite a continuación. ¿Qué aprende usted sobre la vida de esas personas en particular? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué mensajes puede haber para usted en las vivencias de ellos? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven, sígueme 2024 para el hogar y la iglesia. Capítulo 29. Alma. Capítulos del 30 al 31. Lección asignada del 15 al 21 de julio de 2024, titulado La virtud de la palabra de Dios.